Amables seguidores de las mil y una curiosidades de México, despedimos el año con una historia que en realidad no es una sola historia, sino un conjunto de curiosidades de diversa naturaleza. El general del ejército mexicano Porfirio Díaz Mori, nacido en Oaxaca y de sangre mestiza, fue presidente del país por más de 30 años, entre 1876 y 1911, ejerciendo un gobierno que combinó períodos de elecciones democráticas, otros de elecciones manipuladas y los más prolongados de abierta dictadura. Toda esa etapa, llamada el Porfiriato, es un capítulo histórico de grandes contrastes. Durante el mismo, en México se gestaron algunos cambios positivos en materia de modernización del país, sobre todo en infraestructura física, como la construcción de edificios estatales y de una red ferroviaria, pero también de grandes retrocesos, principalmente en el ámbito social, con gran represión estatal y menosprecio por las clases más pobres. Justamente el descontento con ese gobierno a la postre dio lugar al estallido de la Revolución Mexicana, la primera de las grandes convulsiones del siglo XX. Una de las realizaciones del Porfiriato en términos de infraestructura física fue el diseño y posterior construcción de una de las prisiones más eficientes y modernas del mundo en la Ciudad de México. El proyecto, presentado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, se basó en el modelo del panóptico, que significa visión completa, un concepto original del filósofo inglés Jeremy Bentham. Se trata de un edificio con dos componentes principales: una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia de la penitenciaría y unas galerías de forma estrellada o radial en las que se encuentran los detenidos. En el plano del comportamiento humano, ese modelo de construcción parte de los siguientes fundamentos. Una sola persona, desde un punto central, puede observar a todos los individuos dentro del edificio sin que ellos puedan saber si están siendo observados o no. Al inducir un sentido de vigilancia constante, se promueve un comportamiento más disciplinado entre los prisioneros. Tal característica genera en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento. El prisionero sabe que está siendo vigilado, pero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Tal circunstancia ejerce una presión fuerte de modo psicológico que pueda llevar a desequilibrios emocionales al perderse toda privacidad. Con el nombre de Penitenciaría Nacional, el centro carcelario fue inaugurado el 29 de septiembre del año 1900. Muy pronto comenzó a ser conocido popularmente como el Palacio Negro de Lecumberri por sus características arquitectónicas, su implacable rigurosidad y porque estaba ubicado en unos terrenos que habían sido de propiedad de un ciudadano de apellido Lecumberri. La prisión fue certificada por más de 70 años como el edificio penitenciario más implacable y seguro de Latinoamérica. Desde el comienzo y hasta 1954, la prisión albergó tanto hombres como mujeres y niños. Inicialmente fueron internadas 996 personas, pero en pocos años la cifra de prisioneros pasó a casi 4.000, lo que derivó en que las celdas individuales fueran ocupadas por tres o cuatro personas,
Empezó entonces un proceso de deterioro en todos los aspectos, llegando a ser la prisión más inhumana del país y con una seguridad cada vez más vulnerable. Dos fugas espectaculares marcaron el comienzo del fin de la prisión. En 1975, la del narcotraficante estadounidense de cocaína Dwight Walker, quien con ayuda de su esposa salió tranquilamente disfrazado de mujer. Y en 1976, la del cubano, también acusado de narcotráfico, Alberto Sicilia Falcón, quien construyó un túnel que salía de la prisión y atravesaba una avenida cercana. El penal fue conocido en el mundo hispanohablante porque fue escenario en 1948 de la película Nosotros los Pobres, protagonizada por Pedro Infante, reconocido cantante de música ranchera. Personajes importantes de México y de otros países pasaron temporadas, unas largas y otras cortas, como prisioneros del Palacio de Lecumberri. En 1912, José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Francisco o Pancho Villa, fue encerrado en la prisión por órdenes del general Victoriano Huerta, un personaje muy controversial y desleal a la Revolución Mexicana. Jaime Ramón Mercader del Río, un militante comunista español y agente del Servicio de Seguridad soviético, conocido por asesinar en agosto de 1940 en la Ciudad de México a León Trotsky. En 1950, el escritor colombiano Álvaro Mutis, acusado por la empresa petrolera para quien hacía relaciones públicas, de desviar los gastos de representación en excesivas y costosas tertulias con los intelectuales latinoamericanos que residían en la Ciudad de México. Durante su estancia escribió Diario de Lecumberri, una obra que incluye sus memorias de la prisión y varios cuentos como La muerte del estratega, Charaya y Antes de que cante el gallo. Mutis también estimuló la representación de obras de teatro en la prisión. En 1960, el muralista David Alfaro Siqueiros pasó algunos meses en prisión acusado de disolución social. Durante su estancia, lideró la realización colectiva de un mural que se deterioró con el paso del tiempo, pero que fue luego restaurado. Durante un año, entre 1970 y 1971, sindicado de robo, estuvo preso el cantante mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, quien había llegado a la Ciudad de México a trabajar como cantante de centros nocturnos. En el Palacio Negro de Lecumberri, el cantautor compuso la famosa canción Me he quedado solo. La prisión dejó de serlo en el año 1976. Fue luego remodelado para servir de sede al Archivo General de la Nación. En el pasado, el palacio albergó miles y miles de reos como resultado de actos tanto válidos como equivocados de la justicia. Fue testigo de millones de hechos, pensamientos, sueños desvanecidos, sentimientos y locuras. Desde 1982, el renovado y bello Palacio de Lecumberri alberga cerca de 17 millones de documentos que dan fe de la historia compleja de una nación. Espero y deseo que todos ustedes tengan una bonita celebración de fin de año. Nos veremos en enero del próximo para seguir compartiendo con ustedes otras de las 1001 curiosidades de México. Un abrazo.